Qué bueno que estás de regreso a otro video que cambiará tu vida. Escúchalo hasta el final. Escucha con atención, porque hablaré a tu corazón, como hablé a los corazones de aquellos que caminaron conmigo, cuando estuve entre vosotros. Muchos de ustedes han sentido esto en lo profundo de su alma. Oran, buscan a Dios, intentan vivir correctamente, y aún así, sienten que Él está lejos. Algunos levantan sus manos en oración y sienten que sus palabras golpean el techo y regresan vacías. Otros intentan vivir una vida buena, disciplinada, esperando que su esfuerzo acerque a Dios a sus vidas. Y sin embargo, en el silencio de la noche, muchos se hacen la misma pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Por qué parece distante? Esta pregunta no pertenece a una sola generación, ni a una sola religión. Ha vivido en el corazón humano durante miles de años. Algunos han pensado que Dios se esconde, jugando un juego cruel de escondite espiritual. Otros han imaginado que Él es difícil de agradar, un monarca celestial que exige una perfección inalcanzable. Otros creen que solo escucha a los perfectos, a los santos, o a aquellos que han demostrado suficiente mérito espiritual a través de sus obras y sacrificios. Pero escucha con claridad lo que te digo: ese sentimiento de distancia no nació en el corazón del Padre. Ese pensamiento no fue sembrado por Dios. Esa idea tiene una historia, y para entenderla, debes regresar conmigo al principio. En el jardín donde comenzó la historia humana, el Padre caminaba con el hombre. No había distancia, no había temor, no había religión, no había esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. La comunión era natural como respirar. No existía la oración como la conocen hoy, como un esfuerzo por romper un silencio celestial. Era simplemente conversación, un diálogo continuo entre el Creador y su creación. Pero en ese lugar apareció una voz. La serpiente no comenzó con una orden, ni con una amenaza. No se presentó con colmillos de agresión, sino con susurros de duda. Comenzó con una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Observa esto con cuidado. A la serpiente no atacó primero la conducta del hombre. Atacó la imagen que el hombre tenía de Dios. No le dijo: desobedece en su lugar. Sembró una sospecha, plantó una duda. Insinuó que el Padre estaba reteniendo algo bueno, que su mandato no era por amor, sino por egoísmo. La serpiente continuó: el Dios sabe que el día que comáis de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, en Génesis 3:5. Pero lo que la serpiente dijo era una mentira envuelta en lógica, porque el hombre ya había sido creado a imagen de Dios. Génesis 1 del 26 al 27. La serpiente no ofreció algo nuevo, distorsionó lo que ya era verdad, sembró una idea peligrosa: que Dios no era completamente bueno, que Dios limitaba, que Dios retenía, que Dios no era digno de confianza. Y cuando esa duda entró en el corazón humano, algo se rompió. El fruto fue comido, sí, pero el acto visible fue solo el resultado de una raíz invisible. El verdadero quiebre ocurrió cuando el corazón humano comenzó a sospechar del carácter del Padre. La confianza, que era el aire que respiraban en el jardín, se contaminó. Observa lo que sucedió inmediatamente después. Las Escrituras dicen: y oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Génesis 3:8. Antes de la caída, el sonido de los pasos del Padre era motivo de alegría, de encuentro. Ahora, ese mismo sonido inspiraba terror antes de la duda. El hombre corría hacia Dios después de la duda. El hombre se escondió cuando el Padre llamó: ¿dónde estás? Génesis 3:9. Adán respondió: oí tu voz y tuve miedo. Génesis 3:10. El miedo no vino de Dios. El miedo nació de la mentira. La imagen distorsionada del Padre creó una emoción que nunca antes había existido en la relación: el terror a la presencia divina. Desde ese momento, la historia humana
cambió. El corazón que fue creado para confiar comenzó a protegerse. El hombre que caminaba con Dios comenzó a esconderse detrás de hojas, detrás de excusas, detrás de esfuerzo humano. Así nació algo que ustedes conocen muy bien, la religión basada en el esfuerzo humano. El hombre comenzó a intentar alcanzar a Dios en lugar de caminar con Él. Comenzó a construir sistemas, sacrificios, rituales, intentando cerrar una distancia que en realidad nunca fue creada por el Padre. A esa distancia no estaba en el espacio, sino en la percepción. La duda sobre el carácter de Dios produjo muchas cosas. Produjo temor de Dios en lugar de amor. Por él, produjo una fe basada en el desempeño, en el hacer para merecer, en lugar de una confianza infantil en el ser de Dios. Produjo idolatría, porque cuando el corazón duda del verdadero Dios, busca otros dioses que parezcan más predecibles o controlables. Cuando el hombre desconfía del Padre invisible, crea ídolos visibles que puede manipular. El apóstol Pablo habló de esto cuando dijo que la humanidad, a pesar de conocer a Dios, no le glorificó como a Dios, sino que cambió la gloria del Dios incorruptible por imágenes hechas por el hombre. Romanos 1, del 21 al 23. La raíz era la misma Nun, corazón que ya no confiaba plenamente en el Padre. Y cuando el corazón no confía, intenta controlar. Cuando no confía, intenta merecer. Cuando no confía, intenta negociar con Dios. Por eso muchos oran hoy como si estuvieran intentando convencer a un Dios reacio. Muchos sirven, esperando ser aceptados, acumulando puntos para una recompensa final. Muchos viven con la sensación constante de que deben demostrar su valor espiritual, como si el amor de Dios fuera un premio que se gana. Pero escucha esto con claridad: el Padre nunca se alejó del hombre. Fue el hombre quien comenzó a esconderse de la presencia del Padre. En la distancia que sientes, no es una medida del alejamiento de Dios, sino del tamaño del escondite de tu corazón. Incluso los profetas escucharon el eco de esta verdad cuando el Señor dijo por boca de Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29:13. La distancia nunca fue geográfica, fue una distancia en el corazón humano, creada por una mentira acerca del carácter de Dios. La humanidad construyó templos de piedra para un Dios que quería habitar en corazones de carne. Por eso vine al mundo. Mi misión no fue solamente corregir comportamientos humanos. Vine a una misión de revelación. Vine a revelar al Padre. Vine a destruir la mentira que comenzó en el jardín y que ha mantenido a la humanidad escondida durante milenios. Muchos pensaron que Dios era un juez distante y severo, un contador de pecados. Pero yo dije: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Cada milagro, cada palabra, cada gesto mío fue una ventana hacia el verdadero corazón de Dios. Observa cómo viví entre vosotros. Toqué a los leprosos que la religión evitaba y declaraba impuros. Comí con pecadores que la sociedad rechazaba y consideraba perdidos. Hablé con mujeres y niños, con aquellos que eran considerados indignos en esa cultura. ¿Por qué hice esto? Porque estaba mostrando el corazón del Padre que la serpiente había distorsionado. Estaba demostrando que el Padre no se aleja de la impureza, sino que la limpia. No huye del pecador, sino que lo busca. No desprecia al débil, sino que lo fortalece. Cuando conté la historia del hijo pródigo, Lucas 15, no estaba contando solo una parábola moral sobre el arrepentimiento. Estaba revelando un misterio profundo sobre el carácter de Dios. El hijo menor pensó como piensa. La humanidad herida creyó que había perdido su lugar y que, en el mejor de los casos, podría regresar. Como un siervo, planeó un discurso de mérito. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero cuando regresó, el padre corrió hacia él. Antes de escuchar su discurso, lo besó, lo vistió, le devolvió su identidad. Esto escandalizó a los religiosos, representados por el hermano
Mayo ere, porque ellos creían que el Padre exigía mérito antes de restaurar. Pero el amor del Padre siempre corre hacia el Hijo que regresa, sin importar cuán lejos se haya ido. Por eso también oré en mi última noche diciendo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Observa esto con atención, Ann. La vida eterna no comienza cuando el hombre muere. Comienza cuando el hombre conoce realmente al Padre. La serpiente atacó el conocimiento del carácter de Dios. Yo vine a restaurarlo. Vine a mostrar que el Padre no está reteniendo vida, sino que es la fuente de toda vida. No es distante, sino cercano, hasta el punto de querer habitar en ti. No es un amo frío que exige servicio, sino un Padre que ama y anhela comunión. Ahora escucha esto en lo profundo de tu corazón. Tal vez has vivido muchos años intentando alcanzar a Dios con tus propias fuerzas. Tal vez has pensado que necesitas ser mejor, orar más, servir más, esforzarte más para que Dios finalmente se acerque a ti. Pero la pregunta que debes hacerte no es cuánto te esfuerzas por encontrar a Dios. La pregunta es: ¿qué imagen de Dios vive dentro de tu corazón? ¿Es la imagen del Padre que yo revelé? ¿O es la imagen distorsionada que la serpiente susurró en el jardín? Porque si crees que Él es distante, siempre intentarás alcanzarlo con esfuerzo y te agotarás en el camino. Pero si ves al Padre como realmente es, descubrirás algo sorprendente. Él ha estado buscándote desde el principio en el jardín. Cuando el hombre se escondió, fue el Padre quien caminó entre los árboles y llamó: ¿dónde estás? Esa pregunta sigue resonando hoy en el universo. No es la voz de un juez buscando condenar, sino la voz de un Padre buscando restaurar. No es un grito de ira, sino un llamado de amor. Por eso te invito a hacer algo sencillo pero profundo. Deja de esforzarte por construir una escalera hacia el cielo. Deja de intentar impresionar a Dios con tus méritos. No intentes negociar con Él a través de tus buenas obras. En lugar de todo eso, detente, guarda silencio y pide al Espíritu Santo que te muestre el verdadero corazón del Padre. Pídele que desmantele las mentiras que has creído sobre Él, porque cuando el Espíritu revela al Padre tal como yo lo mostré, el miedo se rompe, la distancia desaparece y el corazón vuelve a confiar. Y cuando el corazón vuelve a confiar, el hombre deja de esconderse. La oración deja de ser un monólogo hacia el techo y se convierte en un diálogo con un Padre que escucha. El servicio deja de ser una carga para ganar favor y se convierte en una respuesta gozosa al amor recibido. Entonces comprenderás algo que muchos nunca han entendido. Dios nunca estuvo lejos. El Padre siempre estuvo cerca, esperando que te dieras la vuelta. Y hoy, si escuchas mi voz, puedes volver a Él, no como un extraño, no como un siervo intentando ganar aprobación, sino como un hijo que regresa a casa. Porque el Padre no está esperando perfección, está esperando tu regreso. Y cuando des un paso hacia Él, descubrirás que Él ya estaba corriendo hacia ti.